bueno, ya estamos aquí. Es que Pues ya te hicieron un programa. Eso digo yo. ¿Cómo estás? Tú sabes que los únicos dos sacerdotes que uno le dice tú Ah, sí, sí. era al padre Hilario y a Carlos. Sí. Y entonces ellos son no solamente nuestros, sino de la ciudad completa. Santiago, para todo es el padre Carlos. Antes era el César Hilario. Sí, El varios. padre Carlos estaba muy joven. Monseñor Freddy Bretón, el arzobispo emérito, me toma el pelo y me dice, no, el párroco universal. Así es. Me Así dice mismo. Es verdad, porque todos los que viven en la capital, en Nueva York, los santiaguenses, todo es él. Carlos. Y nosotros aquí, que él es parte de del programa. Buenas noches. Buenas noches, Carlos, Bélgica. Víctor, Domingo, caramba, qué dolor de cabeza cuando era el presidente de la sala capitular. No me lo digas. Ay. Cuando era regidor. Cuando tú eras Ese regidor muchacho allá. causó mucho Sí. malestar. Sí. ¿Cómo malestar? Era muy bulloso, peleaba con todo el Sumamente, mundo. con todo el mundo, sí. Pero siempre tuvimos ahí No, porque él una tuvo- columna y una mano amiga que Y siempre, él tenía un siempre nos respeto apoyó. dentro de sí. todas esas cosas. Claro que sí. Te claro vi que muy sí. triste en el mortuorio, la misa de Guarionés. Claro, sí. viernes. Imagínate, esos muchachos, en el caso de Guarionets, independientemente del vínculo con la familia, fue mi alumno en la universidad también. Él y juntamente con sus compañeros, sus coetáneos, que siempre estaban juntos. O sea que era eso que dijo Eduardo, su papá, que él siempre estuvo con personas mayores que él, se rodeaba con personas que estaban mucho más adelante en la vida, era cierto. Entonces yo era parte de ese grupo de personas mayores con los que él se codeaba y con los que aprovechaba también. Muy inquieto, le gustaba mucho informarse de estos temas de cultura general y bueno, Y Arelis, a todos. su Y madre, una Arelis, mujer muy religiosa. muy religiosa. Devota Eduardo de una Redondo. iglesia que tú estuviste mucho tiempo. Sí, Del sí, Santo del Niño. Divino Niño. Sí, sí, del Divino sí. Niño. Siempre me llevaba Siempre, ella siempre, esas siempre, sí. imágenes. A propósito de eso, y vamos a entrar con la Semana Santa, la Semana Mayor. El país tiene un duelo colectivo. Yo nunca había visto una tristeza tan grande, pero no sé explicar, porque no es esa tristeza en sí la que uno vive, sino es la tristeza con las preguntas, o la pregunta. Y todo el mundo se mira a la cara. ¿Qué tú crees que puede pasar en los próximos días en términos de nostalgia? No de fiscalía, nostalgia. Sí, o sea, son muchos factores que inciden. Yo entiendo que realmente venimos marcados por una experiencia que fue la pandemia, en donde realmente se puso en evidencia nuestro límite emocional. Y el hecho de haber sido profundamente tocados por la pandemia, pues nos predispuso y nos ha vuelto un poco más sensibles ante este tipo de hechos, porque, claro, es verdad que es la tragedia no natural más grande que ha ocurrido aquí en la República Dominicana. Hemos tenido ciertamente tragedias naturales donde el saldo mortal ha sido incluso mayor. Pensemos, por ejemplo, en las inundaciones en San Juan de la Maguana, el barrio de Mesopotamia, eso fue una cosa terrible. En grado menor, los daños ocasionados por el ciclón David, aquí recientemente la tormenta Olga, el desagüe que hubo de la presa, o sea, todo eso impacta ciertamente, pero en este caso creo que el hecho de venir psicológicamente predispuestos por algo como la pandemia que dejó en evidencia nuestro límite emocional ha contribuido a que se haya sentido mucho más. Y además, porque habían personas icónicas. Pensemos en Ruby. Ruby Pérez era alguien que representaba
la dominicanidad. Mucha gente lo seguía, lo admiraba dentro y fuera del país. Entonces, eso hace que la gente lo sienta mucho más, como también el caso de estos dos peloteros admirados. O sea, todo es penoso la muerte trágica de cualquier ser humano, pero cuando hay estas figuras que dentro de la sociedad sirven como un punto de referencia, la tragedia se siente mucho más. Pero hay una situación, Carlos, y es que el referente de 231 personas fallecidas, el referente de que prácticamente un lugar tan pequeño, que no, algo inesperado, que no es un ciclón, que no es una Exacto. tormenta. Sino que estaban divirtiendo. O sea, Por eso, exactamente. Entonces, la tragedia no natural. No natural. No natural, más grande. Por eso tiene su fuerza, su impacto. Entonces, esto nos puede llevar a pensar que en estos momentos nosotros tenemos que buscar y recogernos un poquito más por la situación que estamos viviendo. Porque no solamente aquí, porque vemos que fuera pasa una situación peor y no nos afecta tanto. Pero no es lo mismo cuando le toca al vecino que cuando te toca a ti. Sí. Entonces, ahí es donde realmente, que a nosotros nunca íbamos a pensar que algo así nos iba a tocar, sino directamente, porque es que hay el que no tenía un amigo, un familiar, era conocido de alguien. Un país pequeño, todos nos exactamente, conocemos. o sea que de una manera u otra todos sentimos ese impacto. Y por eso ese clima, esa sensación que hay de pesadez, se esa es la palabra, perfectamente. Pesadez. El ambiente se siente Sí. pesado, muy pesado, todo eso. Y no es para menos, no es para menos, porque independientemente de todo, los dominicanos somos muy sensibles ante el dolor humano. Solidarios ante el dolor humano, y no es para menos. Entonces, mira, Bélgica me compartía, que por cierto lo leí, lo que me compartiste, la reflexión que hacía Leonel Fernández a propósito de todo esto. Muy bueno. Me llamó la atención ver el Leonel filósofo. Sí, sí. El Leonel filósofo. A mí me llamó la una atención. Reflexión donde, a propósito de lo que tú preguntabas, Domingo, de que a partir de ahora, ¿cómo uno lo ve? La llamada a constatar la fragilidad de la vida y entonces aprender a valorar la vida. Aprender a valorar. Él dice, en ese artículo de Leonel, él dice, caramba, nos deja notar que con tan poco somos felices, tenemos tanto, con tan poco tenemos tanto. Y aprender a valorar las cosas tan simples como tomarse un café, como leer un buen libro, como ver el juego de pelota, etcétera, etcétera. O sea que eso, el mensaje que todo esto nos deja es aprender a valorar la vida, porque la vida es frágil y no hay ni riquezas, ni poder, ni influencias, ni relaciones que puedan detener ese momento. Cuando llega, mira lo que no pasó. importa. Ahí había riquezas. Muchas en una riquezas, sola mesa. en una sola poder mesa. en otras mesas. Claro que y en sí. la misma que había riqueza, había poder. Así es. Bueno, yo debo manifestar mi gratitud de ver a Carlos Santana aquí. Un sacerdote de pueblo y que a mí me sabe a pueblo. Y por eso debo confesar que me simpatiza muchísimo. Igual que el padre Nino Ramos también, ¿no? Ya en otra vertiente. Ah, no, tenemos 3 curas también. Nino estoy Ramos, diciendo que lo vi allá también. Nino también estaba así. Estaba allá. Correcto. Porque es que realmente la presencia de todos esos sacerdotes ahí no era casual. Porque es que tanto Eduardo como Arelis, primero, son católicos practicantes y segundo, se han dado. Cumplen con todos sus amigos que están en duelo, en una misa. Ellos no solamente van a las fiestas, a los cumpleaños, sino a los mortuorios y a las misas. Sí, pero como funcionario público, por ejemplo, Eduardo, tanto cuando fue ministro de Obras Públicas en el gobierno, en el último periodo de Balaguer,
como siendo senador ahora, siempre se ha mostrado muy cercano y a través de él se han podido canalizar Conseguir muchas cosas. muchos proyectos. Entonces, esos sacerdotes que estábamos ahí. Además, creo que en la historia de Santiago nunca se había visto una manifestación de duelo como la que vimos en el velatorio y el sepelio de Eduardo Guarionets. Aquello desbordó totalmente la Los capacidad. 2 días. Totalmente, los 2 días, totalmente. Porque ahí estaban no solamente los políticos, no solamente los empresarios, vi también mucha gente sencilla, Del mucha pueblo. gente de pueblo. que Muchos fue ahí religiosos de todas también. las iglesias. Claro que sí. Las monjitas Las que llegaron monjas, sí. desde el día antes, volvió a verla Claro, al claro. día siguiente. Bueno, pues bien, yo le llamo de solidaridad más que de duelo, pero se pueden combinar una y otra. Sobre todo la solidaridad que el dominicano ha mostrado en el fondo, que es un pueblo solidario, esta es una sociedad solidaria. Y esa manifestación se puso de ejemplo con lo que ustedes señalan. Mira, el ser humano por naturaleza es gregario, es decir, no es aislado, no está hecho, ni fue, no se desarrolló sobre la base de aislarse, sino al contrario, de unirse. Porque hubo una época en la cual si no era unido no podían comer, no podía cazar, por ejemplo. Y la forma natural del ser humano es la alegría, no la tristeza, no el dolor. Realmente la vida está diseñada para disfrutar. Y eso es uno de los impactos, Bélgica, Domingo, Carlos Santana, de lo que ha significado esa tragedia del Jet-Set, que tiene, como usted bien dijo, una pesadez tremenda todavía que se siente en la sociedad. En ese tenor, yo quisiera saber, Carlos Santana, no buscar, como el efecto yo no lo he hecho, ni me voy a empeñar en eso, en estar buscando culpabilidad, ni nada de eso, ni nada de eso. Pero usted ha citado alguna tragedia que ciertamente, yo estuve en Mesopotamia después de la terrible, y también estaba en Villa Altagracia dirigiendo un canal local de televisión cuando Olga y Federico, que borró un poblado entero, allí en Villa, que se llamaba, porque yo incluso lo visitaba, ¿no? Que era, le decíamos el pueblo negro, le decíamos, que era lo último de Sabana Piedra. Yo soy de ahí. de esa zona. Pero yo no recuerde que esa cantidad de muertos, Carlos Santana, juntos el mismo día, y en un ambiente de alegría, de festividad, ¿tú entiendes? La forma. Y, exacto. Es entonces, la forma. Entonces, desde el punto de vista, usted es psicólogo, desde el punto de vista de la psicología. No, yo no soy psicólogo. Yo, Psicólogo de la vida. yo sé que de la vida, o sea, no tengo la especialidad de la psicología. A eso es lo que me refiero. Pero sí la vida. No, para mí es psicólogo. Sí, Déjeme a mí bueno, con mi creencia. Pero está bien. No soy psicólogo de título, pero vamos a ver. Exactamente, igual que yo que no lo soy, Sí. pero si tengo que echar para adelante, echo para adelante. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué efecto usted ve en esta sociedad a raíz de este acontecimiento tan doloroso? Bueno, ya yo hacía referencia a eso, la pesadez que hay en el ambiente. Eso se nota incluso hasta en la forma de hablar, como incluso en los programas de opinión. de opinión en la televisión. Se nota esa tristeza, sí, ese dejo de nostalgia. Y desde el punto de vista psicológico, eso nos puede impactar. Primero, porque uno, en sentido negativo y en sentido positivo. En sentido negativo, uno se dice, pero ¿y para qué tantas cosas? ¿Para qué vivir? Mira, la vida no vale nada. Mira cómo se fue en un abrir y cerrar de ojos. Pero en sentido positivo puede ser una lección. Aprender, como ya decía, a valorar la vida, a mirar la vida desde otra perspectiva también, a valorar las cosas esenciales, a volver a lo esencial. O sea que eso, sin lugar a dudas, tiene su impacto. ¿Acercaría más la gente a la iglesia? Ese hecho, lo que pasó, ese evento que pasó. O puede ser momentáneo mientras la gente recuerda y después llega otra tragedia y esa se olvida. Es difícil que se olvide. Bueno, no se olvida, Es pero... difícil que pase. Sabemos que sí, en momentos como estos, la gente tiende
a refugiarse más en lo espiritual, sea cual sea su expresión. En el caso de nosotros, los creyentes, pues sí, se ha visto que ha habido muchas manifestaciones ya desde el primer día, ahí en la zona cero, grupos de distintas denominaciones, católicos, evangélicos, han estado ahí para darle apoyo a los familiares, para orar. Y los que somos creyentes, conocemos realmente y somos testigos de lo que es el poder de la oración, de cómo la oración te da una fuerza aún en medio de la adversidad, de la tribulación. Ver, por ejemplo, a Eduardo hablar el día del sepelio. Yo pensaba que eso no iba a ocurrir. Y sin embargo, él lo dijo, no, la fe, la fuerza de la fe. Hay un psicólogo muy reconocido, aquí no se conoce tanto, pero en Europa sí es muy conocido, Viktor Frankl. Viktor Frankl, que era de origen judío y fue deportado al campo de Dachau, campo de concentración de Dachau. Él es la contraparte de Freud. Contraparte de Freud. Fue alumno de Freud, pero él desarrolló una corriente llamada logoterapia. La logoterapia, que es lo contrario al psicoanálisis. La logoterapia, que es un tratamiento de curación de tus heridas, de tus traumas, pero a través del elemento espiritual. Él lo trabajó muy bien, a partir de su experiencia en el campo de concentración. ¿Qué lo mantenía vivo a él? ¿Qué lo mantenía con ánimo? Saber que fuera estaba su familia, su esposa, sus hijos. Y él fue el que acuñó aquella frase que dice, el que tiene un porqué encuentra un cómo. El que tiene una razón para seguir hacia adelante encuentra la manera para seguir hacia adelante. Entonces sí, la fe tiene esa fuerza, tiene ese poder y sin lugar a dudas la gente se volcará. Ahora sé que hay mucha gente, lo ha dicho, que no está en ánimo de celebraciones, no está en ánimo de salir, que se quiere quedar en su casa y lógicamente aprovechará, de hecho vinimos a hablar de Semana Santa, aprovechará toda la programación que las distintas iglesias tienen en este periodo. Decía Monseñor Jesús Castro esta mañana que estaba siendo entrevistado en CDN con Nelson y el demás el resto del equipo. Sí, él decía que esta Semana Santa sea de sanación, sirva como sanación espiritual para nosotros los dominicanos que hemos sido impactados, no solamente con la tragedia del Jet Set, sino con tantas tragedias que, aunque no pasan de un momento, todas juntas de un golpe, pero están ahí, señores, los accidentes de tránsito. Bueno, es una tragedia grande, muy grande. Una tragedia más tétrica que esa, pero no nos damos cuenta. Una tragedia más dramática que la de los feminicidios. O sea, no es solamente la tragedia del Jet Set, no nos olvidemos tampoco de las demás tragedias que nos están impactando. Y por ende, retomando lo que decía Monseñor Castro, ojalá que esta Semana Santa sea de sanación, de curación espiritual para todos nosotros. Entonces, más tragedia, otra tragedia. El alto costo de vida, la falta de circulante. Claro. Toda esa violencia, toda esa... Sí, claro. A propósito de eso, de los accidentes, leí en un periódico haciendo un llamado al Intran de que a todos esos organismos, de que paren, que eviten los accidentes. Y digo, pero es nosotros mismos que tenemos que ponernos a eso, evitar. Porque, por ejemplo, uno va bien por un carril y llega un loco y se le pasa o esto. Claro. Entonces, es un llamado, no es a la institución que le corresponde, es a los conductores.
como decimos siempre. Sin embargo, Bélica, antes de pasar al tema que a él interesa, que es la Semana Santa. No que lo invitamos. Sí, exacto. No, tú sabes que a mí me interesa, no importa el interés de ella, pero tú sabes que aquí Él tiene que hablamos de venir todo. más a menudo a hablar de todo. Porque él es un gran comunicador. ¿Quién? Él. ¿Lo dudas? Como dice aquí. Lo dudas. Carlos Santana, mire, usted hablaba de Sigmund Freud, el austríaco, un genio considerado de la psiquiatría, el autor no solo del psicoanálisis, sino de la teoría de la libido, De la libido, sí. que ya tiene otra connotación a nivel de lo que es la relación sexual, que para él lo era todo, era el centro. Claro. Y ahí se evidencia cuál era su trauma principal, evidentemente. Eso mismo. Entonces, sí, Víctor Frank entonces le contesta, lo rebate directamente, austríaco como él. Claro también. que sí, claro. Entonces, en ese tenor, el mensaje que de toda manera, de toda tragedia se repone la humanidad, por terrible que sea. Muchos pensaban, Bélgica, oye, Domingo, que cuando la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, como que hasta ahí llegó. Sin embargo, voy a ver cómo esas dos ciudades japonesas son realmente resplandecientes hoy y hasta monumentos tiene donde cayó la bomba. Y hay un turismo intenso. No, por eso mismo. Entonces, con esto, la esperanza es que pese a esa gran tragedia que acabamos de sufrir, la sociedad se va a reponer. Se va a reponer. Lo que uno no debe olvidar, las enseñanzas, como ustedes dejaban entrever, Exacto. que es lo esencial. Y no solamente reponer, ojalá que esto sirva para que nos revisemos interiormente y veamos por dónde vamos caminando, sobre todo a nivel de la responsabilidad en el ejercicio de nuestra libertad. Lo que Bélgica decía, no es solamente que el Intran esté ahí para indicar a los conductores hacerlo correctamente, es un asunto de responsabilidad personal. Saber que si estoy manejando no puedo ir viendo el celular. Es otra cosa. Por ejemplo, o que si he bebido es imprudente, que tengo un grado de embriaguez, no tengo los mismos reflejos para responder manejando. O por ejemplo, aprender que es mejor perder un minuto en la vida y no la vida en un minuto, porque a veces queremos forzar el tiempo. Esta mañana pasó un accidente en la Juan Pablo II, la autovía Juan Pablo II, que para que la son gente muy entienda, frecuentes. esa es la de Samaná. La de Samaná. La que va a Samaná, de las Américas Samaná. Sí, porque hay algunos puntos, hay varios puntos ciegos en la, eso es peligroso. En la carretera. Eso se inauguró con un sí. accidente desastroso. Una curva peligrosísima. Hay curvas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Algunos, incluso está la raya, la doble raya para no rebasar. Entonces, muchos desesperados rebasan, se meten en el carril contrario y el que viene de allá no está, se encuentra de frente. Que no ha sido imprudente. Exactamente, porque paga las consecuencias como lo pasó, como fue esta mañana en ese accidente terrible. En que inmediatamente perdieron la vida 2 personas. 2 personas en fracciones de minutos. Ya se abrió la Semana Santa. Sí, sí. Y hay mucha gente que viene de Santo Domingo por ahí porque le queda más cerca. A mí por ahí no me gusta. Una vista preciosa. Sí, muy linda. Todo, pero mírenlo ahí el accidente. Sí. Mírenlo ahí. Estamos, como ustedes dicen, una vista preciosa si no llueve. Si no llueve. Porque si llueve, eso es terrible, además. Por los charcos que se forman de agua. Pero eso hay que arreglarlo. Y además lo peligroso de la suspenderlo, vía. No sé qué cosa. Ese accidente, entre otras causas, además de lo que estamos diciendo, estaba lloviendo en ese momento. Es que habrá agua. Para que lo sepan. Sí, estaba lloviendo. Sí, señor. Carlos, Entonces, ¿cuál es el mensaje? Sí. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia en este año 2025? Y donde el mensaje, y donde la esperanza, y donde lo que es el motivo de este año jubilar. Bueno, ya lo has dicho, la temática de este año es la esperanza. El Papa Francisco nos ha invitado a redescubrir la esperanza. A propósito, no lo estoy interrumpiendo, ¿va para Roma? Sí. Estos días. Allá estaremos acompañando a nuestra doña Elsa, querida y emblemática Elsa Brito de Domínguez, que con motivo de sus 90 años tendrá una conferencia en la Universidad Gregoriana, donde yo estudié.
Así. En la Pontificia Universidad Gregoriana, ella quiere celebrar sus 90 años en Roma. O sea, son en diciembre, pero ya ella está en Roma. Estamos hablando de la madre de Francisco Domínguez Están Brito. todos para allá. Sí. Y están todos allá. Y ella va a tener esa conferencia sobre el reconocimiento pontificio de la Universidad Católica Madre y Maestra. Y bueno, me tocará acompañarla también como presentador de dicha conferencia. Oye. A propósito del vínculo que nos une, el vínculo afectivo y la coincidencia de que yo también estudié ahí en esa universidad. Muy interesante. Excelente. Eso. Habrá que traer imágenes y todo me imagino. Para pasarla. Entonces, la esperanza, sí. La esperanza que nos mueve, como decía Víctor, a saber encontrar, incluso en la tragedia, un espacio para recomenzar, para sobreponernos. Y esto lo hacemos porque tenemos la esperanza. Para el cristiano, ¿cuál es la esperanza fundamental? Es lo que estaremos celebrando en estos días, que Jesucristo ha vencido a la muerte, que la muerte no tiene la última palabra y que por ende también nosotros un día, no lo sabemos cuándo será, seremos partícipes de esa victoria. ¿Cuál es el programa que ustedes tienen en la Iglesia Católica en esta Semana Santa? El mismo programa que tenemos de siempre. De siempre, desde hace 1700 o sea, años. Se sigue usando lavatorio de los pies. La iglesia, visitar la iglesia. Todavía el Viernes Santo. Mudo, sin hablar. Mucha gente hace el voto de silencio. El voto silencio. No es obligatorio, pero hay mucha gente que lo hace. Ya comenzamos con el Domingo de Ramos. En todas las iglesias y todas las parroquias de la arquidiócesis y del país entero, pues la gente acudió. Son días en los que, independientemente de la tragedia o no, la gente acude a la iglesia. Miércoles de ceniza, Domingo de Ramos, Sábado Santo, la gente va. Entonces, el jueves ya tendremos en la mañana la misa crismal en el salón multiuso de la Pucamaima. Esa misa se hacía en la catedral. Pero ya queda pequeña. Queda pequeña. Luego se hizo en el Centro Carismático de las Charcas, quedó pequeño. Ahora tenemos que hacerlo en el multiuso porque ahí fácilmente se congregan 5,000 personas en la misa en la que el obispo consagra el Santo Crisma y bendice los otros aceites que se utilizan en los sacramentos. Y ya en la tarde, ahí se tiene un gesto muy hermoso, porque de todas las parroquias de la arquidiócesis se llevan ofrendas en especie para luego compartirlas con los distintos centros carcelarios que están presentes en el territorio de la arquidiócesis. Detergentes, artículos de uso personal, de higiene personal. Este año nos tocó a nosotros mascota, lapicero. Exactamente, material gastable. Material gastable, sí. Exactamente, como una manera también de hacer un gesto de caridad. Como decíamos, señor Flores, con los más pobres entre los pobres, que en sí son los presos porque están privados de la libertad. Jueves a las 10 de la mañana. Ejemplo, a las 9 de la mañana. Antes de madrugada, sigue siendo de madrugada porque la cosa está muy peligrosa para salir de esos lugares. Quiera, las cosas, miren, sí, es verdad, hay un peligro, pero como que hasta los mismos delincuentes en estos días como que se aplacan un poco. La gente sale desde las 5 de la mañana el Viernes Santo a visitar los monumentos. El Vía Crucis del Viernes Dolores tradicional que se hace en todas las parroquias de la diócesis, la zona sur, que es donde yo estoy, lo hizo de madrugada. ¿En cuál iglesia de la zona sur? Yo estoy en la Santa Cecilia de la Villa Olímpica y la Santa Mónica de la urbanización Fernando Valerio. Yo fui a esa, sí. Ahí fue que le hicieron la misa a Fátima de Córdoba, en la de la Villa Olímpica. En la Santa Cecilia. Hay dos en la Villa Olímpica, aquí delante y luego en la parte de atrás, que es Santa María La parte de Magdalena. atrás. Sí. Bonita iglesia.
Sí, O sea, sí. tiene todo, un aire acondicionado. mucha Esa es variedad. entonces Santa María Magdalena, que es la que queda ya más Sí, al fondo, más al fondo. como el que va para, ya como el que se va para Barrio Lindo, esa parte por ahí. ¿Y qué van a decir ustedes que casi no hay curas para poder cumplir con todas esas misas? Imagínate, solamente yo tengo que atender 2 parroquias. O sea, mi Semana Santa es Oye, siempre ¿cómo doble. es? Dos 2 parroquias. parroquias. Yo tendré 2 misas de lavatorio de los pies. Tendré, bueno, lo de Viernes Santo delegaré en un diácono porque no puedo cambiar Ya. la hora, pero tendré 2 vigilias pascuales, tuve 2 domingos de Ramos. O sea, estamos cargados ciertamente. Y la demanda espiritual de los fieles va creciendo continuamente. Y un ejemplo que ponía era el caso de la misa crismal. O sea que sí, ¿Qué es la nosotros misa tenemos... crismal? Era la misa que yo explicaba del Jueves Santo de la mañana. Se llama crismal porque el obispo consagra el crisma. Crisma en griego es aceite. Entonces, en la liturgia católica y ortodoxa se utilizan los aceites como un elemento simbólico. Y por eso el obispo, que es el que tiene la plenitud del sacramento del orden, consagra el Santo Crisma, que se va a usar en el bautismo, en la confirmación, en la ordenación sacerdotal, en la consagración de las iglesias. Y el óleo que usamos para ungir los enfermos y también para los que se van a bautizar. Veo que hay damas que también participan en la misa, pero no hacen el papel de sacerdota ni de No, sacerdote. asisten, Asisten, pero a por veces ejemplo, no hay Beca. sacerdote y Sí. las veo a ellas. Pueden realmente aquellas que han recibido esa misión, ese ministerio, hacer lo que hace un presidente de asamblea, es que pues presidir la comunidad en torno a la palabra de Dios, distribuir la comunión, porque son instituidas Ahí es que la he ministras visto, sí. extraordinarias de la comunión, predicar en algunos casos y claro, asistir al sacerdote en aquellas funciones que no son exclusivas del sacramento del orden. Ahí es que he visto. Sí, sí. Finalmente, ¿verdad? Yo lo que quiero por último, Ajá. que el sacerdote Carlos Santana me diga, tiene informaciones más oficiales que uno y lo que sale en los medios, ¿cómo está la salud del Papa Francisco en estos momentos? Sí. Bueno, nosotros lo hemos visto a través de los medios. Es una persona de un ánimo y de una resistencia incomparables. Lo vimos aparecer ya el día del jubileo de los enfermos y dar la bendición. Pero después, en esa misma semana, lo vimos pasear por la Basílica de San Pedro, porque quiso ir a rezar ante la tumba de San Pío X, pero después ir a la Basílica de Santa María la Mayor a llevarle un ramo de rosas a la Virgen, a la imagen de la Virgen como señal de gratitud. Y lo vimos el domingo pasado, que hizo que le dieran un paseo y dio la bendición. O sea, que su salud va mejorando lentamente. Tomemos en cuenta que se trata de un hombre de 88 años, que ya venía arrastrando una serie de problemas de salud, incluso sus problemas respiratorios venían desde su juventud. Que ya lo quitaron. Porque él la está dicen usando. eso. Sí, por ejemplo, el domingo apareció. Sin la cánula. Sin la cánula. Sin la cánula, pero tiene obviamente que adaptarse a un nuevo modo, a un nuevo estilo de ser papa. Ya no podrá viajar como lo hacía antes, ya no podrá recibir el cúmulo de personas que recibía antes, pero va mejorando y eso lo vamos viendo a través. Se nota ciertamente desmejorado porque Y su voz no es la misma. ya tiene que tomar terapia porque fue profundamente afectado, incluso antes de la gravedad que hizo. Pero afortunadamente parece que todavía Dios nuestro Señor quiere que Él concluya la obra que inició. Finalmente, Carlos. Finalmente, yo creo que antes de tú despedir, invité a la misa de mañana en la catedral. Mañana sí. Mañana se nos ha invitado a las 6:15 de la tarde a tener la misa
por el sufragio del alma de las víctimas en la catedral, presidida por nuestro arzobispo. En cada diócesis, los obispos de las respectivas diócesis han presidido una misa y mañana tocará a Santiago, mañana miércoles santo. El mensaje, yo esta vez voy a copiarlo porque me impactó, me gustó mucho lo que decía Monseñor Jesús Castro. Yo realmente quiero hacerme eco de esas palabras, dejar que en esta Semana Santa el Espíritu Santo nos sane interiormente de todas esas, de todos estos golpes, dejar que esta Semana Santa sea un espacio para sanar el alma. Y Muchas esto gracias. solamente es posible abriendo Amén. nuestro espíritu a la gracia del Amén. Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, el sacerdote Carlos Santana, con nosotros siempre, orientándonos, siempre en los casos importantes de la vida de nuestro país. Hacemos una pausa y volvemos.